es de noche y en el cielo hay. En un mundo donde los sueños se compran con fama y se pagan con traición, pocos casos resultan tan impactantes como el de Raúl Hernández, el hombre que ayudó a fundar una de las agrupaciones más queridas de la música mexicana, los Tigres del Norte. Detrás de los escenarios llenos de luces, del público que coreaba cada palabra y del éxito que parecía eterno, se escondía una historia de dolor, envidia y decisiones que marcaron su destino para siempre. La historia de Raúl no es solo la de un músico que se alejó del grupo, es la de un hermano que sintió el peso de la ingratitud, de los celos artísticos y de las heridas familiares que nunca sanaron. ¿Fue traicionado por sus propios hermanos? ¿O fue víctima de su propio orgullo? Hoy en este video vamos a desentrañar los secretos más oscuros detrás de su salida de los Tigres del Norte, los conflictos internos que pocos se atreven a mencionar y las revelaciones que cambiaron para siempre la imagen del grupo ante sus millones de fanáticos. Quédate hasta el final, porque la última confesión de Raúl te dejará con el corazón encogido y una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué precio tiene realmente la lealtad? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio donde revelamos las verdades que otros prefieren callar. Cada me gusta ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas que, como tú, aman descubrir lo que se esconde detrás del éxito. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes hacerlo con un super thanks. Tu ayuda permite seguir investigando historias como esta, llenas de giros inesperados y emociones reales. Pero si no puedes hacerlo, basta con que dejes un comentario contándonos qué parte de esta historia te sorprendió más. No te vayas, porque lo que descubrirás al final de este video cambiará por completo la forma en que ves a los Tigres del Norte. Y a Raúl Hernández. Durante años, la salida de Raúl Hernández de los Tigres del Norte fue un misterio envuelto en rumores, silencios incómodos y versiones contradictorias. Muchos pensaban que se trató de una simple decisión profesional, pero la verdad es mucho más profunda, humana y dolorosa. Raúl fue uno de los miembros fundadores de la legendaria agrupación junto a sus hermanos, un pilar en los primeros años de lucha, cuando la banda recorría pueblos y ciudades cargando los instrumentos sobre los hombros. Sin embargo, el tiempo y la fama comenzaron a transformar la relación entre ellos. El éxito trajo aplausos, dinero y reconocimiento, pero también rivalidades silenciosas, diferencias creativas y heridas personales que poco a poco se hicieron imposibles de ocultar. Raúl siempre fue el más reservado, el más perfeccionista y el más crítico de todos. Mientras sus hermanos se adaptaban a la maquinaria comercial que convertía a los Tigres del Norte en un fenómeno mundial, él empezó a sentir que la esencia original del grupo se desvanecía. En entrevistas posteriores, reconoció que la fama cambia a la gente y cuando cambia, ya no se reconoce a los hermanos que crecieron contigo. Esa frase reflejaba un sentimiento de decepción profunda hacia quienes alguna vez consideró inseparables. Además, comenzaron los desacuerdos económicos y de liderazgo. Raúl quería más voz en las decisiones, más espacio para su creatividad y, sobre todo, respeto por las raíces musicales que los habían hecho grandes. Pero, según él mismo confesó, fue tratado como una pieza reemplazable. Dijo en una ocasión: «Me di cuenta de que ya no me escuchaban, solo me oían por compromiso». A eso se sumaron tensiones familiares fuera del escenario, comentarios hirientes y diferencias personales que afectaron la armonía del grupo. En un punto de quiebre, Raúl optó por irse, no como un acto de rebeldía, sino de dignidad. Años después, aclaró que no hubo una pelea final, sino un momento de silencio en el que comprendió que ya no había lugar para él.
Preferí irme con el corazón limpio que quedarme lleno de resentimiento, confesó. Tras su salida, se dedicó a construir su propio camino como solista bajo el nombre de El Tigre Solitario, un título que resumía perfectamente su nueva etapa, la del hombre que caminó solo, con cicatrices, pero sin arrepentimientos. En sus canciones posteriores se pueden escuchar mensajes sutiles sobre la traición, la nostalgia y el amor perdido, reflejo del vacío que le dejó aquella separación. Aunque nunca se reconcilió públicamente con sus hermanos, en los últimos años ha mostrado una actitud más tranquila, agradecida y espiritual. Vive alejado del ruido mediático, centrado en su familia y en la música que siempre fue su refugio. Así, la verdadera razón por la que Raúl Hernández abandonó a los Tigres del Norte no fue por ego ni por ambición, sino por algo más simple y triste, el deseo de ser escuchado, valorado y libre, incluso si eso significaba perderlo todo. A lo largo de las décadas, los Tigres del Norte se han ganado un lugar indiscutible en la historia de la música mexicana. Con sus corridos y baladas, lograron conquistar generaciones enteras, convirtiéndose en la voz del pueblo, en los narradores de las injusticias y los sueños del migrante. Sin embargo, detrás de ese éxito monumental y de las letras que tocaban el alma, existieron secretos oscuros, tensiones familiares y momentos de dolor que nunca se contaron públicamente. Lo que muchos desconocen es que el grupo no siempre fue la hermandad perfecta que mostraban en los escenarios. Desde los primeros años, los Hernández enfrentaron duras pruebas, no solo económicas, sino emocionales. Las giras interminables, el cansancio, las presiones de la industria y las decisiones sobre el liderazgo provocaron roces entre los hermanos. Se decía que Jorge, como voz principal y figura más visible, concentraba gran parte del poder dentro del grupo, mientras que otros, como Raúl, sentían que su talento y opinión eran subestimados. Con el paso del tiempo, esas pequeñas heridas se convirtieron en grietas profundas. En entrevistas no oficiales, personas cercanas aseguraron que los hermanos llegaron a pasar semanas sin hablarse, incluso durante las giras. Las reuniones familiares se volvieron tensas, y el ambiente dentro del autobús del grupo, que antes era de risas y bromas, se transformó en silencio y distancia. Además, hubo rumores de desacuerdos financieros, donde algunos sentían que las ganancias no se repartían de manera justa. Aunque nunca se confirmó públicamente, fue evidente que algo se había fracturado internamente. Otro secreto poco mencionado fue la influencia externa que comenzó a rodearlos cuando la fama los llevó a los más altos niveles del regional mexicano. Promotores, productores y empresarios intentaban controlar cada paso del grupo, lo que generó conflictos de intereses y decisiones que afectaron las relaciones internas. También existieron polémicas en torno a ciertas canciones que fueron censuradas o prohibidas en México por su contenido social y político. Algunos miembros consideraban que debían mantener el mensaje rebelde y honesto, mientras que otros optaban por una línea más comercial para no perder contratos ni giras internacionales. Esa diferencia filosófica marcó una división silenciosa en la forma de entender el arte. Incluso en la vida personal de algunos de los integrantes hubo escándalos discretamente manejados, romances ocultos y episodios de exceso durante las giras, que fueron cuidadosamente protegidos por el equipo de representación. Sin embargo, entre todos esos secretos, el más doloroso fue la ruptura de la hermandad con Raúl Hernández, quien decidió irse cansado de la falta de reconocimiento. Él fue, quizás, quien mejor conocía los conflictos internos y los guardó durante años por respeto y lealtad. Con el tiempo, la banda aprendió a convivir con su pasado y a mantener una imagen pública impecable. Pero los verdaderos fanáticos saben que bajo la superficie de los jefes de jefes se esconden heridas
que nunca cerraron del todo. Durante años, Jorge Hernández, el carismático líder y voz principal de los Tigres del Norte, evitó hablar abiertamente sobre su hermano Raúl y las verdaderas razones detrás de su distanciamiento. Siempre que la prensa o los fans preguntaban por él, Jorge respondía con frases cortas, educadas, pero llenas de evasivas. «Le deseo lo mejor. Cada quien sigue su camino», solía decir. Pero detrás de esas palabras diplomáticas se escondía una historia mucho más compleja. Desde los primeros años del grupo, Jorge y Raúl compartieron una relación marcada por la admiración y la competencia. Jorge era el estratega, el que soñaba con conquistar escenarios internacionales, mientras que Raúl era el músico detallista, el que defendía la esencia y las raíces de su sonido. Esa diferencia de visiones fue creciendo con el tiempo. Jorge se convirtió en el rostro visible del grupo, el que hablaba con la prensa, firmaba contratos y tomaba decisiones clave. Raúl, en cambio, sentía que su papel quedaba relegado a un segundo plano, que su voz y sus ideas no eran valoradas. En entrevistas posteriores, Jorge confesó de forma velada que en un grupo familiar no todos pueden estar de acuerdo, pero siempre hay que seguir adelante. Muchos interpretaron esa frase como una manera elegante de admitir que hubo tensiones sin profundizar en ellas. Lo cierto es que Jorge, pese a su liderazgo indiscutible, siempre cargó con la responsabilidad de mantener el equilibrio entre los hermanos, un papel que con el tiempo se volvió insoportable. Cuando Raúl decidió marcharse, Jorge optó por el silencio, quizás por orgullo, quizás por tristeza. Quienes los conocieron aseguran que su salida lo afectó profundamente, aunque nunca lo admitió públicamente. En privado, según allegados, reconoció que Raúl tenía su razón, pero no supimos entenderlo. Ese reconocimiento, aunque nunca dicho ante cámaras, muestra el lado humano del líder, el que también sufrió por la fractura familiar. Jorge entendió que su misión era proteger la imagen del grupo, mantenerlo unido frente al público y seguir adelante, aunque eso implicara cargar con el peso del silencio. Por eso, durante décadas, evitó hablar del tema, no por frialdad, sino por respeto, y porque sabía que cualquier palabra mal interpretada podría reabrir heridas viejas. Con el paso del tiempo, Jorge ha mostrado una actitud más conciliadora. En recientes entrevistas ha expresado gratitud hacia todos los que formaron parte del legado de los Tigres del Norte, incluyendo a Raúl, a quien llamó una pieza importante en la historia del grupo. La historia de los Tigres del Norte es una de las más inspiradoras del mundo musical, un ejemplo de cómo la perseverancia y la unión familiar pueden transformar la pobreza en gloria. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Rosa Morada, Sinaloa, donde los hermanos Hernández crecieron en una familia trabajadora, enfrentando las dificultades típicas del campo mexicano. Desde muy jóvenes, Raúl, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis soñaban con una vida mejor y encontraron en la música una esperanza, un refugio ante la dureza de los días sin dinero y las pocas oportunidades. Al principio tocaban en fiestas locales, bodas y cantinas, con instrumentos prestados y ropa sencilla, pero con un talento que ya destacaba entre los demás. La gente del pueblo empezó a llamarlos los muchachos que rugen como tigres, y así nació el nombre que los acompañaría para siempre. Sin embargo, la verdadera oportunidad llegó cuando decidieron emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro, un viaje lleno de incertidumbre y sacrificio. Cruzaron la frontera con más ilusión que recursos, llevando consigo una guitarra, un acordeón y un sueño compartido. En California comenzaron a tocar en restaurantes y bailes para la comunidad mexicana, interpretando corridos que hablaban de la vida real, del sufrimiento de los migrantes, del amor y la injusticia. Su autenticidad conquistó al público porque cantaban lo que la gente vivía y sentía.
En poco tiempo, su fama creció y llegaron las primeras grabaciones, aunque los pagos eran bajos y las condiciones duras. Nada fue fácil. Pasaron noches sin dormir, manejando largas distancias, comiendo poco y soñando mucho. Fue entonces cuando un empresario los escuchó en una presentación y les dio la oportunidad de grabar su primer disco. Con él, el nombre Los Tigres del Norte empezó a resonar en la radio, y su estilo, mezcla de dolor, esperanza y orgullo, se convirtió en un fenómeno. Su primer gran éxito, Contrabando y Traición, rompió barreras y los llevó al reconocimiento nacional, abriendo las puertas a una carrera que nunca más se detendría. Desde ese momento, los hermanos comprendieron que su historia de sacrificio había valido la pena. Los niños de Sinaloa, que alguna vez tocaron por unas monedas, eran ahora ídolos que representaban la voz del pueblo. La pobreza quedó atrás, pero ellos nunca olvidaron sus raíces. De hecho, su humildad y su conexión con la gente se convirtieron en la clave de su éxito duradero. Así nacieron los Tigres del Norte, de la necesidad, del talento y del sueño compartido de 5 hermanos que demostraron que, incluso en medio de la adversidad, el rugido del alma puede llevarte de la pobreza a la gloria. Pocos grupos musicales mexicanos han logrado trascender las fronteras como lo hicieron los Tigres del Norte. Y uno de los momentos más fascinantes de su trayectoria fue cuando llevaron su historia, su música y su identidad hasta las pantallas de cine en Hollywood y México. Durante los años 80 y 90, cuando su fama ya era imparable, los hermanos Hernández fueron invitados a participar en varias producciones cinematográficas que mezclaban acción, drama y la vida del migrante, reflejando el mismo espíritu de sus canciones. Su primera gran incursión fue con La Jaula de Oro, 1987, una película que se convirtió en un clásico por mostrar con crudeza la realidad de los inmigrantes que cruzaban la frontera en busca del sueño americano. No solo fue un éxito musical gracias a la canción homónima, sino también un retrato social poderoso que consolidó su imagen como los portavoces del pueblo. A partir de ahí, los Tigres del Norte se convirtieron en figuras del cine popular, participando en producciones como La Banda del Carro Rojo, Los Dos Plebes, Pistoleros Famosos y La Reina del Sur, donde su estilo valiente, su vestimenta característica y sus corridos con mensaje social cautivaron tanto al público mexicano como al latino radicado en Estados Unidos. Estas películas, muchas veces de bajo presupuesto pero de enorme impacto, mostraban historias de sacrificio, traición y supervivencia, en las que los tigres interpretaban versiones ficticias de sí mismos o personajes inspirados en sus propias letras. Aunque algunos críticos los acusaron de romantizar el mundo del narcotráfico, ellos defendieron sus producciones diciendo que solo contaban la realidad que otros prefieren callar. En entrevistas, Jorge Hernández recordó que filmar en Hollywood fue una experiencia dura, pero gratificante, porque era la primera vez que músicos mexicanos lograban llevar su cultura a un público tan amplio. Las cintas no solo impulsaron su carrera internacional, sino que también ayudaron a consolidar su identidad como íconos culturales, transformando su música en un símbolo del orgullo latino. A través del cine, los Tigres del Norte demostraron que su arte no se limitaba al escenario. Eran narradores de historias, cronistas del pueblo y protagonistas de una época. Raúl Hernández, conocido por muchos como el Tigre Solitario, es una figura que encarna la fortaleza, la independencia y la resiliencia dentro de la música regional mexicana. Su historia, marcada por la lucha y el orgullo, lo llevó a convertirse en un símbolo de superación incluso después de separarse de los Tigres del Norte, el grupo que ayudó a fundar junto a sus hermanos. Cuando decidió dejar la agrupación, muchos pensaron que su carrera estaba terminada. Sin embargo, Raúl demostró que no necesitaba el respaldo de un nombre colectivo para brillar por sí mismo. Con una voz inconfundible y un estilo más íntimo,
lanzó su carrera como solista bajo el nombre artístico de Raúl Hernández, el Tigre Solitario. Su primer álbum reflejaba las cicatrices de su pasado, pero también la fuerza de un hombre decidido a seguir su propio camino. Las canciones hablaban de desamor, de la soledad y de la traición, temas que parecían ser un espejo de su propia historia. Lejos del foco mediático de sus hermanos, Raúl construyó una conexión genuina con su público, especialmente con aquellos que se identificaban con su mensaje de resistencia y dignidad. A lo largo de los años, su estilo evolucionó, incorporando matices románticos y letras más reflexivas sin perder su esencia norteña. En entrevistas, confesó que su éxito en solitario fue más satisfactorio que su tiempo en el grupo, porque cada logro lo obtuvo con esfuerzo propio. «Cuando cantas lo que sientes, no hay escenario pequeño», dijo una vez, resumiendo su filosofía de vida. Aunque algunos intentaron compararlo con sus hermanos, Raúl nunca buscó competencia. Para él, la verdadera victoria era mantenerse fiel a sí mismo, sin vender su alma a la fama ni a los intereses de la industria. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su autenticidad y su capacidad de reinventarse, incluso en tiempos difíciles. En los últimos años, Raúl se ha mostrado más sereno, disfrutando de su familia y de los frutos de una vida dedicada a la música. Vive tranquilo, dando presentaciones selectas y manteniendo el cariño de un público que nunca lo olvidó. En las redes sociales y entrevistas recientes se le nota agradecido, sin rencores, pero con la satisfacción de haber superado las sombras del pasado. A lo largo de su historia, los Tigres del Norte no solo fueron un grupo musical, se convirtieron en una voz incómoda para los poderosos, una crónica viva de la realidad mexicana, que muchas veces las autoridades preferían mantener en silencio. Desde sus inicios, sus letras se atrevieron a hablar de lo que otros callaban: la migración, la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las injusticias sociales. Esa valentía artística les ganó el amor del pueblo, pero también la censura del sistema. Varias de sus canciones fueron prohibidas en estaciones de radio y vetadas en eventos públicos por considerarse peligrosas o promotoras del delito. Uno de los casos más emblemáticos fue el de La Banda del Carro Rojo, un corrido que narraba la vida y muerte de un narcotraficante y que fue vetado en México por glorificar la violencia. Sin embargo, el público entendió el mensaje de otra manera. No era una apología, era un espejo de la realidad que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. Otro tema polémico fue Contrabando y Traición, el corrido que los llevó a la fama y que contaba la historia de Camelia la Texana y su amante. Aunque parecía una simple historia de amor y traición, las autoridades consideraron que su narrativa sobre el contrabando cruzaba los límites permitidos. En los años 90, su canción La Reina del Sur también fue objeto de censura por retratar el ascenso de una mujer en el mundo del narcotráfico, algo que el gobierno quiso ocultar para mantener una imagen limpia ante los medios internacionales. Pero los Tigres del Norte nunca se rindieron. Al contrario, su popularidad creció precisamente porque la gente veía en ellos a los portavoces de la verdad. Artistas que cantaban lo que se vivía en los pueblos, en las calles y en la frontera. Incluso La Jaula de Oro, una de sus canciones más profundas, fue inicialmente mal vista por algunos sectores por tocar el tema de la migración y la identidad perdida en Estados Unidos. La censura, sin embargo, solo reforzó su leyenda. Con el tiempo, sus canciones prohibidas se convirtieron en himnos de resistencia cultural y en testimonio de una época donde la música era más que entretenimiento, era una forma de lucha. Los Tigres del Norte demostraron que el arte puede desafiar al poder y que ninguna prohibición es capaz de callar la voz de un pueblo que se reconoce en sus letras.
Hoy, esas canciones que alguna vez quisieron silenciar siguen vivas, cantadas por millones, recordándonos que la verdad, aunque duela, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Hablar del futuro de los Tigres del Norte es hablar del legado de una leyenda viviente. Después de más de 5 décadas de éxitos, giras y canciones que se convirtieron en himnos, la pregunta que muchos fanáticos se hacen es inevitable. ¿Qué pasará con los Tigres del Norte cuando falte su líder, Jorge Hernández? Él no solo es la voz principal y el rostro más reconocido del grupo, sino también el corazón que ha guiado su rumbo desde los primeros días en Sinaloa. Su liderazgo ha sido la columna vertebral de la banda, el equilibrio entre la disciplina, la creatividad y la visión que mantuvo al grupo unido en medio de tantas tormentas. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona a nadie, y aunque Jorge sigue activo y con una energía admirable, los seguidores sienten que el fin de una era se acerca lentamente. Dentro del grupo, los hermanos han hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de continuar el legado, incluso cuando alguno de ellos ya no esté. Jorge ha dicho con serenidad que los Tigres del Norte no son solo una persona, sino un sentimiento, una historia que pertenece al pueblo. Aún así, su ausencia marcaría un antes y un después. Él fue quien dio forma al estilo narrativo del grupo, quien llevó la voz de los migrantes y de los olvidados a escenarios internacionales, y quien logró que un corrido pudiera sonar en los Grammys sin perder su autenticidad. Su partida, cuando llegue, no solo sería una pérdida para el grupo, sino para todo un género musical. Algunos creen que sus hermanos Hernán, Eduardo y Luis continuarían el legado, apoyados por las nuevas generaciones de la familia Hernández, quienes ya han mostrado interés en mantener viva la esencia del grupo. Otros, sin embargo, piensan que sin Jorge los Tigres del Norte perderían su alma. En varias entrevistas, Jorge ha hablado de su deseo de que el grupo siga adelante, pero también ha reconocido que el día que él no esté, nada volverá a ser igual. Los Tigres no van a morir porque pertenecen al pueblo, pero el rugido será distinto, dijo alguna vez, dejando claro que el arte trasciende, aunque los artistas se vayan. Quizás el futuro de la banda esté en adaptarse, en transformarse, o incluso en cerrar su historia con dignidad cuando llegue el momento. Lo que es seguro es que su legado ya está asegurado, discos inmortales, letras que siguen vivas en la memoria colectiva y una huella imborrable en la música mexicana. Cuando llegue el día en que falte su líder, los Tigres del Norte habrán dejado rugiendo una verdad eterna. Los hombres pasan, pero las leyendas nunca mueren. Y así llegamos al final de este recorrido por la dolorosa e ingrata historia de Raúl Hernández. Una historia marcada por el talento, la traición, la soledad y sobre todo, la valentía de un hombre que se atrevió a seguir su propio camino aun cuando el precio fue altísimo. Raúl nos enseñó que el éxito no siempre se mide por la fama o el dinero, sino por la paz interior y la dignidad de mantenerse fiel a uno mismo. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar tu me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas que aman las historias reales y conmovedoras como esta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque tu suscripción es la forma en que este espacio puede seguir creciendo y trayéndote más relatos llenos de emoción, verdad y misterio. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un Super Thanks. Cada aporte ayuda a seguir investigando y creando contenido de calidad para ti. Pero si no puedes hacerlo, simplemente comenta aquí abajo qué parte de la historia de Raúl Hernández te sorprendió más. ¿Cuál crees que fue el momento que marcó su destino? O si piensas que algún día habrá reconciliación con sus hermanos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y antes de irte, no te vayas sin ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla, porque créeme, es aún más interesante, revelador y apasionante que este. Nos vemos allí, amigo.